Ingeniero, sí se Buenos días. escucha. Perfecto, Buenos días, sí, gracias, ingeniero. gracias. Cheque. Entonces aquí les comparto ya que hablemos aquí de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, continuando con lo que teníamos, ya tenemos lo que es el generador, ¿verdad? Lo que nos vamos a encontrar en el campo, en una forma sintetizada, ¿verdad? La máquina, nuestro generador, un circuito electrónico para regular eso, después se va a ver más adelante. Entonces, tenemos nuestro generador y tenemos nuestro primotor, ¿verdad? Lo que era la turbina. Pero nuestro sistema de estudio, en este caso, pues es el generador. Y cuando miremos uno de estos generadores, pues nosotros vamos a saber que está compuesto por el estator, por su estructura del estator. Sabemos cómo está ya eh, constituido este estator con sus ranuras y sus bobinas, y que al final nosotros lo vamos a representar de esta forma, ¿verdad? Buenas. ¿Alguien está comunicándose? Bueno, sigo. Entonces, este estator lo podemos representar por medio de estas bobinas, de este esquema, ¿verdad? Entonces, cuando miramos ahora, cuando nos recordamos de circuitos eléctricos y nos hacían las fuentes trifásicas lo que nos hacían era esto, de poner tres fuentes desplazadas a 120 grados, dependiendo del caso de la máquina polifásica. Así era que representábamos a fuentes, pero esas fuentes en realidad significan mucho, ¿verdad? Ahí hay mucho contenido dentro de ese esquema y eso es lo que estamos abordando nosotros, ¿verdad? Otra cosa es lo que está incrustado en el entrehierro del estator, ¿verdad? Sabemos que la otra parte fundamental de esta máquina es el rotor, ¿verdad? Aquí simple y sencillamente es figurativo. Que coloque un rotor de polo saliente no significa que estamos estudiando el rotor de polo saliente, solo es una forma eh, más tangible, ¿verdad? Es más práctico ver los polos en ese que en un rotor cilíndrico. Ahora, todo este sistema, estator, rotor, en nuestros libros, simple y sencillamente, para no estar colocando todo ese montón de cosas, lo representamos por esto, ¿verdad? Por nuestro primotor, por nuestro generador, que en realidad sería nuestro estator, y nuestro circuito de campo, que es nuestro rotor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos al campo y nos encontramos con un generador síncrono, tenemos que buscar estas cosas. Tenemos que identificar cada una de estas cosas, ¿verdad? El circuito de campo, que prácticamente o por lo general se encuentra en el rotor. ¿Y cuál es la característica de este circuito de campo? Pues que se encuentra en movimiento, ¿verdad? Por medio del primotor o la turbina. Y la otra es que está siendo circulada por una corriente que le vamos a llamar corriente de campo, ¿verdad? Y en el caso de que sea un generador, pues nuestro sistema estatórico, donde están estas tres bobinas o tres fases, pues se van a producir tensiones, ¿verdad? Generadas por el campo magnético que produce el rotor. Ahora, para seguir trabajando con este sistema, pues ya sabemos cómo se calcula el voltaje que se induce aquí en este estator, ¿verdad? Y tenemos una idea que va a estar dando su voltaje máximo, va a tener esta figura, miren. Y sabemos que es senoidal, ¿verdad? Lo agregamos aquí. Eso no es tal, pero el punto máximo de ese voltaje va a estar dado por esta situación. Ahora, ocupamos un circuito equivalente para empezar a analizar este sistema, ¿verdad? Y ver cómo se comporta dependiendo de las situaciones de carga. Entonces, para ello, nos vamos
nos vamos a ir a lo que es el estudio de las inductancias. Entonces aquí solo quiero traer como una remembranza de las inductancias y voy a hablar del transformador, pero es poco, ¿verdad? El transformador, recordamos, tenemos las dos bobinas, tenemos el núcleo y tenemos las dos bobinas N1 y N2, ¿verdad? Y por acá está circulando una corriente y vamos a plantear de que por aquí está circulando otra corriente. Aquí hay una relación de tensión, hay un B1 y o existe un B2, ¿verdad? Entonces, en el transformador, nosotros analizándolo de forma circuital, aplicando la teoría de circuitos magnéticos, nosotros tenemos que esa bobina 1 acopla un flujo magnético y esa bobina 1 o ese acople magnético puede estar dado por L11 por I1 más L12 por I2. ¿Y qué significa esto? Que el acoplamiento magnético de la bobina 1 va a depender de la inductancia que se produzca en la bobina 1 debido a la corriente 1, más la inductancia en la bobina 1 debido a la corriente 2, ¿verdad? O al efecto de la corriente 2. De la misma forma, podemos encontrar el encadenamiento de flujo en la bobina 2 aplicando lo mismo, ¿verdad? Y, sí, 1 por I1. La inductancia en la bobina 2 debido al efecto o debido a lo que está pasando en la bobina 1 y la inductancia en la bobina 2 debido a la propia corriente de la bobina 2. Eso, ¿por qué decidimos colocar estas ecuaciones? ¿Por qué el acoplamiento depende de estas ecuaciones? ¿O por qué el acoplamiento depende de una inductancia por una corriente? Pues si se acuerdan, así utilizando teoría, el voltaje inducido en una bobina va a ser igual al número de espiras derivada del flujo con respecto al tiempo. Una ecuación magnética, pero una ecuación eléctrica sería la inductancia por derivada de la corriente con respecto al tiempo. Eliminamos estas dos o solo dos, trabajamos en este lado de las igualdades y lo que vamos a tener es un N flujo igual L corriente. Y esto que está aquí es a lo que nosotros llamamos encadenamiento de flujo, ¿verdad? O flujo concatenado. Entonces, eh, abundando más en esta parte, nosotros sabemos que ese L1, nosotros le llamamos una inductancia mutua, ya L1 y L la inductancia propia. Es teoría de circuitos eléctricos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si a estas bobinas, en vez de llamarles I1 e I2, le llamo IA e IB? ¿En qué cambian? En que este sistema de flujos concatenados pasa a ser IA, LA, perdón, LA por una corriente IA más LAB por una corriente IB. Y el segunda bobina, vamos a tener LA por IA, L por IB. Tenemos esto, miren. Ahora, estas ecuaciones colocadas así son válidas porque las bobinas están colocadas en un mismo eje magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo la bobina A, está en esta columna, la bobina B está en esta columna. Miren, el eje magnético, aquí viene el flujo
y por aquí pasa el flujo. El eje magnético del flujo es el mismo en la bobina, miren. O sea que esta misma bobina que está acá, yo la puedo trasladar para esta columna y no va a cambiar el circuito magnético. El circuito magnético va a seguir trabajando igual, ¿verdad? Quiere decir de que los dos están en el mismo eje. Y para el otro caso más tangible es el donde tenemos un núcleo en E, ¿verdad? Y aquí tenemos una bobina y aquí mismo tenemos la otra bobina. Miren, ¿qué está pasando? Tienen el mismo flujo, ¿ve? Tienen el mismo eje magnético. Ahora, con esto que los acabo de decir, ¿qué pasaría si yo tengo tres bobinas? La A, la B, la C, y por aquí tengo un campo magnético producido por una bobina F o la NF, ¿verdad? Entonces, cuando este campo magnético esté en su máxima expresión en la bobina A, va a estar en su máxima expresión en las otras tres bobinas. O sea que el eje magnético de ese campo o de la bobina va a ser igual, miren, en el mismo momento. Entonces aquí, en esta situación, tengo algo idéntico a esto. ¿Y de qué me sirve? Pues rapidito, ¿ves? Si yo quiero el flujo encadenado en la bobina A de esta, pues hago lo mismo, miren. Simple y sencillamente, eh, empiezo a hacer esto y aquí continúo con la A, C y C, perdón, una IC más la LA, F con IF, miren. Y así obtengo el encadenamiento de flujo en esa bobina. ¿Qué va a pasar en la D y en la C? Pues seguimos trabajando de la misma forma que trabajamos el flujo concatenado en la bobina o en este punto de acá, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aplicando lo que tenemos acá en circuitos magnéticos del transformador, yo lo aplico acá y empiezan a salirme fácilmente lo que está pasando en estas tres bobinas, ¿no? Y ahí ustedes lo calculan, ¿verdad? Ahora, quedémonos con una. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que está pasando en una va a pasar en la siguiente, solo que desplazado 120 grados. Ahora, el problema con la máquina síncrona es que estos no están en el mismo eje. La fase A está aquí. Otra fase está acá y otra fase está acá. Entonces, por decir algo, la fase A está aquí, la fase B está aquí y la fase C está aquí. Y hay acá 120 grados. ¿Y en qué afecta eso? En estas bobinas. ¿Por qué? Porque estas son las inductancias o son las contribuciones de esta bobina y de esta bobina en la bobina A. Pero ya cuando están en esta situación no se consideran en el mismo eje. Miren, ya están desplazadas 120 grados. Entonces a eso hay que agregarles ese desplazamiento, ¿verdad? Y la otra condición que vamos a agregar acá es que esta LA, la que tenemos por acá, la vamos a representar por una LA sub 0 más una L a L. Esto que está aquí es debido al flujo en el núcleo. ¿No? Y esto que está aquí es debido a la dispersión. Y esta que está acá, mutuo. Ahora,
Hay otra particularidad de la máquina síncrona que no la tiene el transformador. N1 en el transformador prácticamente es diferente a N2 en la mayoría de los casos, ¿verdad? Hay transformadores con el número de vueltas idéntico, pero la mayoría de los casos N1 es igual a 2. ¿Qué pasa con estos casos, muchachos? NA es igual a NB y este es igual a NC. ¿Y qué pasa con esta conclusión de que el número de espiras en las tres bobinas es iguales? Que al ser iguales, estas bobinas, estas inductancias, perdón, estas inductancias mutuas en su punto máximo, son iguales a la inductancia propia de la bobina, ¿no? Pero en su punto máximo. ¿Qué quiero decir? Que si consideramos el desplazamiento de 120 grados, en realidad esa bobina AB, en función de esta bobina máxima que está acá, va a ser igual a L sub 0 por el coseno de los 120 grados. 120 grados eléctricos, ¿verdad? ¿Y de dónde salen los 120 grados eléctricos? De la instalación de esa bobina. Y esto que queda igual a menos un medio L A sub 0. Y L hace igual a un medio también A sub 0. Negativo, ¿verdad? Entonces, son iguales, miren, a esto, ¿verdad? Ahora, aplicando esto aquí y esto aquí, podemos seguir trabajando con el encadenamiento de flujo de esa bobina, ¿verdad? ¿Y eso a qué va a ser igual? L, L más L sub 0, LA sub 0 por IA menos medio LA sub 0 por IB menos medio LA sub 0 por IC más lo que está pasando entre la bobina del campo y la bobina en cuestión, ¿verdad? Y tenemos esto. Ahora, esto trabajándolo, pues lo podemos reducir a esto, miren, a 3 medios LAL, perdón, L sub 0 más LAL por IA más LAF por IF. Y nos quedamos con esta. Miren. Este flujo encadenado en la bobina A puede ser igual a esto. Miren. Y ahora, ¿de qué me sirve ese flujo? Todo lo estoy haciendo con inductancias. Miren. ¿De qué me sirve ese flujo? Que ahora con este sistema yo puedo hacer esto. Miren. El voltaje, según ley de Faraday, va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo. ¿Verdad? Ahora, recapitulando, tengo mi circuito de campo. Aquí tengo una corriente IF. Este circuito de campo va a producir un flujo que va a inducir un voltaje en la bobina A debido a un encadenamiento de flujo, ¿verdad? Si la corriente está funcionando así, miren. Ahora, esto que está aquí lo vamos a llamar el voltaje en las terminales. ¿Ve? Estas son las terminales de la máquina. Este y este que está aquí. Terminales de la máquina. Si le llamo terminales de la máquina, quiere decir que hay otro elemento que no he considerado en esta bobina hasta el momento. ¿Y cuál es? La resistencia interna.
Esa bobina tiene una resistencia interna y la podemos llamar RA. Ahora, ya considerando la resistencia interna y lo que está pasando con el encadenamiento de flujo en esa bobina, pues yo puedo calcular VT, que es el voltaje en las terminales de la máquina, y esto lo puedo calcular de esta forma. VT va a ser igual a RA, la resistencia interna de la bobina, por IA, más la derivada del encadenamiento de flujo. Y aquí ya voy caminando en el cálculo de algo, ¿verdad? De una ecuación para determinar un circuito equivalente. Derivando esto que tengo aquí, entonces VT va a ser igual más, ¿qué? 3 medios LA sub 0 más LAL por derivada de IA con respecto al tiempo, más la derivada de LAF por IF con respecto al tiempo. Ya tengo esto. Y en inductancias, que es lo mejor, ¿verdad? Ahora, voy a trabajar con este. Miren, un ratito me voy a dedicar a este paso de acá. ¿Qué es esto? Derivada de LAF por IF con respecto al tiempo. Ese es un voltaje. Y a ese voltaje le voy a poner el voltaje en la bobina A debido al campo que se está produciendo en el rotor, miren, o en la bobina F, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vemos esto que está aquí, está girando, miren, está en movimiento. Y esto que está aquí, está fijo. La bobina A está fija. Y este está en movimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta LAF, yo la puedo identificar como esto, miren, como una LAF por el coseno de omega t. Y así, cuando esta bobina o este campo esté coincidiendo con el eje magnético de esta bobina fija, el coseno va a valer 1 y la inductancia va a estar en su máxima expresión, pero a medida que se vaya alejando o se vaya moviendo ese rotor, entonces así va a ir cambiando la bobina, miren. Entonces ahí sí tenemos problemas, ¿verdad? Porque se cambia de acuerdo a la posición del rotor. Entonces, si yo derivo este sistema, aquí yo tengo dos ecuaciones, miren, tengo una ecuación en función del tiempo de LAF y tengo una ecuación en función del tiempo de IF, miren. Quiere decir de que esta ecuación yo puedo decir que va a ser igual, o esta derivada va a ser igual a LAF por la derivada del coseno de omega t con respecto al tiempo. Y aquí le voy aquí voy a agregar IF por la derivada de esto, más, acuérdense, derivar dos funciones, más otra vez LAF, no voy a colocar todo esto, por la derivada de IF con respecto al tiempo. Ahora, sabemos de que IF es corriente directa y que si es corriente directa y esa IF es constante, ¿no? La derivada de una constante da 0. Entonces, al dar 0, lo que voy a obtener yo es que este AF va a ser igual a un IF. Miren, ya no le coloqué la forma que tenía antes, que era en función del tiempo. Ahora, como yo sé que es una constante, le coloco ese valor, le coloco la inductancia, ¿verdad? Máxima, pico, y derivo esto, esa función coseno, y me queda el seno de omega t. Y obtengo esto. ¿Por qué es importante este valor? Porque en esta ecuación, si IA
es igual a 0. Aquí. Sí, IA es igual a 0, muchachos. ¿A qué es igual el voltaje en las terminales? Al ser 0 IA, se va esto, se va todo esto, y me queda que el voltaje en las terminales es igual a EAF. ¿Y qué hago con eso? Pues si nos venimos para acá, cuando nosotros estábamos estudiando el estator y sus funciones y llegamos a este cálculo que está aquí, ese es el voltaje que se reflejaba en esta bobina. ¿Pero cuándo? Cuando la corriente en esa bobina es 0. Este voltaje solo depende de lo que está pasando en el rotor hacia el estator, miren. O sea que esto que está aquí, que acabo de encontrar, esto, yo puedo decir también que es igual a N A por KW por W por el flujo máximo por el seno de omega t. ¿Bien? Esto lo hice desarrollando el estator y esto lo hice aplicando teoría de circuitos magnéticos. ¿Bien? Las dos cosas iguales. Ahora, si ustedes se fijan, este AF en esta ecuación depende de esta función seno. Depende de esta función seno. En la primera ecuación depende de la frecuencia, en esta depende de la frecuencia. En la primera ecuación depende de lo que está pasando en el campo y aquí miren, depende del campo. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es esta inductancia? Esta es la parte constructiva de la máquina. Acuérdense, KW, la parte constructiva de la máquina. Y LAF, bueno, si ustedes se recuerdan, L es igual a la reluctancia sobre el número de vueltas al cuadrado. ¿Qué es esto? La parte constructiva de la máquina con el número de vueltas en la máquina. Entonces, eso es lo interesante, a que por dos lados llegamos a una conclusión. ¿A qué? A que este voltaje que se induce aquí va a depender de la frecuencia de la máquina, va a depender de la parte constructiva de la máquina y del flujo magnético de la máquina. Miren, la parte constructiva, pues la diseño con un número de vueltas, un estator grande, pequeño, número de polos y todo. La frecuencia de la máquina, acuérdense que la frecuencia está ligada con la velocidad de rotación y el número de polos. Y el flujo, bueno, pues el flujo va a depender de esta corriente IF. Entonces así yo ya empiezo a ver y analizar cómo es que voy a controlar esa máquina, ¿verdad? Ahora, en el momento en que IA es diferente de 0, el voltaje en la terminal no va a depender solo de esto, sino que va a depender de todo esto que está aquí, ¿verdad? Lo que habíamos planteado anteriormente. Entonces, esto. Entonces, el voltaje en las terminales va a depender de todo esto, ¿verdad? De la caída de tensión en la resistencia, de las inductancias, pérdida de dispersión en la máquina y esta es la reacción de armadura que hay en la máquina y del voltaje que se produce, ¿verdad? Pero todo esto está hecho cuando las corrientes están entrando a la máquina. Cuando IA está entrando, cuando IB está entrando y cuando IC está entrando. Como estaba figurado en el transformador, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando las máquinas, esto lo vamos a ponerlo aquí, cuando IA entrando en la bobina, en la bobina. Pero ¿qué pasa cuando IA, qué pasa cuando IA sale de la bobina?
de la bobina. Entonces, al salir de la bobina, simple y sencillamente a esta ecuación le cambio lo que es la dirección de IA. Y aquí me queda menos RA por IA menos los 3 medios LA sub 0 más LAL por derivada de IA de T más LAF. Y aquí tengo esto. ¿Qué va a pasar? Que esta ecuación es para modo de motor y esta ecuación es para modo de generador. Ya ahí voy funcionando. Y como yo sé que en los sistemas eléctricos de potencia la frecuencia es constante, ¿qué le aplico a esas ecuaciones anteriores? Pues entonces meto fasores. Miren. Y con fasores, ¿qué me cambia? Que el voltaje T está aquí, pasa a ser un voltaje terminal, pero en forma de fasor. El voltaje AF, en función del tiempo, pasa a ser una foto en forma de fasor. ¿Sí? Y aquí de esta forma yo puedo agarrar cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a agarrar la del el motor y puedo decir que BT va a ser igual a un RA. Ya cambia el IA, miren, ya le coloco el fasor más. Y aquí voy a hacer esto, ¿ves? Voy a manejar estos 3 medios LAF en una sola cantidad, miren. A sub 0, AL por IA más EAL. Y así tengo mi ecuación fasorial. Y lo que se hace es que en los sistemas todo esto lo acoplo en una sola reactancia a la que le llamo reactancia síncrona, ¿verdad? Que ya ustedes ya la deben de conocer, síncrona. Entonces, miren, pasamos de esta estructura que miramos puro hierro, es pesada, es hermética, no sabemos qué hacer con ella, pero ya teniendo los conocimientos, yo esa máquina al verla no solo voy a ver ese color verde y todas las cosas, sino que me tengo que imaginar que en esa estructura, en ese generador está todo esto, ¿verdad? Este estator, este rotor, está este esquema simbólico del estator, esta figura simbólica o representativa de todo el sistema y que puedo realizar cálculos en todo ese sistema hasta llegar a esta ecuación. ¿Y esa ecuación de qué me sirve? Si la analizo en forma de fasor, esa ecuación yo la puedo representar por esto. Este es BT, este es RA, este es XL, este es X A sub 0, este es AF, y por aquí tiene que existir algún medio que le haga llegar un flujo F para que se produzca este voltaje. Miren, este lo suelen representar de esta forma. ¿Y quién es ese medio? Pues el circuito de campo. Siendo recorrida por una corriente IF. Y la corriente va a ir en estas dos estructuras. Y este sí abre. Si va saliendo de la estructura del estator, es un generador. Si entra, es un motor, ¿verdad? Eso es lo bonito de esta máquina, que es bidireccional. Entonces, llegamos a esto. Entonces, miren cómo partimos de la simple máquina, el simple hierro, las simples bobinas con las ranuras y venimos caminando con todas las ecuaciones hasta llegar a este circuito. En la mayoría de los libros, lo que nos dan, lo que nos colocan es este circuito.
Pero cuando miramos este circuito, en realidad debemos manejar todo aquel montón de cosas que han pasado anteriormente, ¿verdad? Y simple y sencillamente, para finalizar, aquí tengo los dos circuitos, como generador, como motor, ya con la XS, con la reactancia síncrona acoplada al sistema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que esa reactancia síncrona viene de este punto, miren. Y esto solo representa una fase. Ya hablando de las tres fases, pues tengo un circuito para la primera fase, un circuito para la segunda y un circuito para la tercera. Y nuestro circuito de campo. Y esta sería la forma de representar en realidad esquemáticamente una máquina síncrona trifásica. Fase A, fase B, fase C. ¿Qué es lo que hacemos por lo general? Solo trabajar con una fase para analizar la máquina. Si el sistema está balanceado, sabemos que lo que está pasando en las otras fases es lo mismo de una de las fases, solo que con su desplazamiento respectivo. Entonces a esto era que quería llegar hoy, muchachos. Cómo mezclar la parte constructiva y la parte inductiva en la máquina. ¿Por qué? Porque con ella se pueden encontrar muchas cosas, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, en realidad todo es aplicación de circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2 y un poco de máquina eléctrica, ¿va? Con flujos e inductancias en nuestro sistema. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. El tema es duro, ¿verdad? Porque las inductancias, una vez que las metemos, y no digamos las inductancias que están, por ejemplo, esta que es una inductancia, es una bobina que va a generar una inductancia acá, pero el problema es que esta tiene movimiento, ¿verdad? Entonces ahí ya complica la situación. En cambio, en el transformador, el sistema es estático, ¿verdad? Esa es la ventaja del sistema. Ahora, miren aquí, ¿ve? Cuando hice esta derivada la convertí en dos derivadas, ¿verdad? Usando propiedades. Y aquí yo dije que la IF es constante porque es corriente directa y se elimina. En un transitorio, muchachos, esto no se elimina, miren, ¿por qué? Porque la corriente IF deja de ser constante y la corriente IF puede tomar valores constantes. Sería que la corriente IF tenga este valor, miren, pero en un transitorio pasa esto. Ya aquí ya no hay solo corriente directa, hay corriente directa más funciones seno y coseno, y esto se activa. Entonces, ahí es donde empieza a complicarse el estudio de estas máquinas, ¿verdad? Y en realidad el estudio de esta máquina a nivel del tiempo es duro, ¿verdad? Es pesado, pesado su análisis. Pero ya con esto ya llegamos al circuito equivalente. Representamos esto por una reactancia síncrona y todo aquel montón de cosas, pues gracias a Dios existe la matemática y nos podemos ayudar con esto. Ya con estos dos circuitos ya podemos trabajar, ¿verdad?